Ya nosotros hemos hablado muchas veces de este versículo ya. De hecho, son de los pocos versos de Hebreos que, junto con el capítulo 11, de los más famosos, ¿verdad? Y el texto es el siguiente, versículo 19, Hebreos 10, 19. ¿Me dicen amén cuando estén ahí? Así que, sabe que esta expresión en la Biblia es un resumen, ¿verdad? Esta expresión, concluimos, en resumen, así, entonces, así que, hermanos, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, amén, por la sangre de ¿quién? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, Cristo, a través del velo. ¿Se acuerdan cuando se rasgó el velo en el templo? ¿Se acuerdan cuando se rasgó el velo? De arriba hacia abajo. Aquí dice el autor de Hebreo, a través del velo, esto es, ¿de qué? Al estar en la cruz y fue traspasado a través de esa acción, Él nos abrió un camino nuevo. Amén. Amén. Aquí el autor de Hebreo pareciera indicarnos que Cristo es el lugar santísimo y que su cuerpo es el velo a través del cual al entrar a Él entramos al lugar santísimo. Amén. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? La casa de Dios. En otras palabras, el autor de Hebreos nos está diciendo, considerando, ¿se acuerdan? Como algunos contratos y algunas cosas, considerando esto, considerando esto, considerando esto, considerando esto, entonces ustedes van a hacer esto. Amén. Debido a que podemos entrar, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y debiendo o considerando que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ahora comienza a decirnos lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque para esto se necesita ¿qué? Oiga, ¿para esto se necesita qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Número uno, lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo? ¿Dónde está? ¿A dónde está el lugar santísimo? Aquí, en la iglesia, ¿verdad que no? ¿Dónde está el lugar santísimo? Pero nos está mandando a entrar a un lugar que no existe físicamente. Por eso con fe. Con seguridad y con fe. ¿Sí o no? Acércate en plena certidumbre de fe. Porque ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que yo no veo. Yo no estoy viendo el lugar santísimo. Pero yo tengo que estar convencido. Yo tengo que acercarme. Amén. Tengo que acercarme con un corazón sincero. Amén, hermanos. ¿Tú sabes por qué yo necesito sinceridad, plena certidumbre de fe? ¿Sabe por qué? Porque lo que dice el versículo 25, yo no tengo que tener nada de eso. ¿Qué dice el 25?
Mire al que está a su lado, mírelo. Mírele la cara de fe. Mírele la cara a ver si tienes plena certidumbre de fe. Mire a ver si tiene plena corazón sincero y plena certidumbre de fe. No, y agréguele más. Mire a ver si tiene el corazón puro, lo dice ahí. Pero mire a ver si tiene corazón puro de mala conciencia. Mire a ver si ese cuerpo, huélalo a ver si está lavado con agua pura. ¿Usted entendió lo que yo le quise decir? ¿Qué es más fácil? ¿Acercarse a la congregación o acercarse al lugar santísimo? ¿Qué es más fácil? ¿Y qué pasa? Que a nosotros se nos olvidó que antes de invitarnos a la congregación, versículo 25, nos están invitando al lugar santísimo, versículo 23. ¿Qué pasó? Y es que la iglesia no lo sabe eso. Pero ahí no lo dice. Yo tengo que ser Einstein para entender que antes de tú venir a esta iglesia el domingo o cualquier otro día en la semana, tú tienes que haberte pasado por el lugar santísimo. Alábalo si puede ahora. No lo dice ahí. Versículo 23 vuelve a recalcar que la fe, porque es más fácil reunirme con los hermanos que reunirme con el sumo sacerdote que derramó la sangre en el lugar santísimo, a la diestra del Padre, donde Él está sentado, donde a mí me están llamando a acercarme. Te dije que la iglesia sacó a Dios de la vida cotidiana para recaer todo en la vida de iglesia. Pero mire cómo este texto nos llama primero a pasar por la presencia de Dios y después por la presencia de los hermanos. Porque yo no sé qué es lo que nosotros no hemos llegado a creer. Y de verdad, yo pienso venir este domingo a esta iglesia a congregarme con ustedes como si yo tuviera algo que aportarle a la vida de ustedes. Yo primero necesito pasar por Go, cobrar los 200 y después traérselo a los que juegan Monopolio. Y qué arrogancia que tú tienes, qué arrogancia que tengo yo como pastor, como hermano, como miembro de una iglesia, para tú creer que tú puedes hacer algo por el hermano. Sí, soberbio, sí, arrogante, eso es lo que somos. ¿Sabes cuándo fue la última vez que yo me congregué? El domingo pasado. Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cuándo fue la última vez que te congregaste en el lugar santísimo? ¿Cuándo fue la última vez que subiste a la presencia? ¿Cuándo fue la última vez que subiste a la presencia? ¿Cómo nosotros podemos anular desde el versículo 19 hasta el 23 y caer en el 24 como que no ha pasado nada atrás? Sí, observe que ni siquiera la intención y la fortaleza del texto está en el versículo 24 y 25, está en el 19, está en el 20, en el 21, en el 22 y en el 23. Ahí lo dice claramente. Dice claro, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ay, porque para yo ir al trabajo, para yo bregar con todo lo que pertenece a esta creación, yo no necesito tanta fe genuina. Por eso en la iglesia podemos fingir. En la iglesia podemos predicar. En la iglesia podemos cantar, podemos orar, podemos adorar. Lo que no podemos fingir es cuando tenemos acceso al lugar santísimo.
Eso no lo podemos fingir. Porque ahí solamente pueden entrar los que son genuinamente. Ahí solo pueden entrar los que han sido lavados con la sangre. Ahí solamente pueden entrar los que tienen plena certeza de que Jesucristo fue resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Ahí solo pueden entrar los que han sido purificados. Ahí solo pueden entrar los que son genuinos. Y a la iglesia, el trigo y la cizaña, las vírgenes sabias y las insensatas, los que edifican sobre la arena y sobre la roca. Cualquiera puede ir a la iglesia. ¿Y cuáles son los que pueden subir a la presencia de Dios? Acerquémonos, 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengan firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considérenos, lo dice ahí, y considérenos, y considerémonos como un derivado de qué, mi hermano, porque es que si yo ando con Cristo, yo me voy a reunir con el cuerpo de Cristo. Pero si yo no tengo contacto con Cristo, la iglesia se convierte en ¿qué? En un sustituto de Cristo. Consideremos unos a otros. ¿Para qué? Oiga eso. Usted viene a la iglesia los domingos. Usted viene, oiga qué, a estimular al otro. ¿No dice ahí? ¿Qué dice? Al amor. Mira el que está al lado suyo ahora. Estimúlelo. 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 Tú no vienes a... ¿No fue eso que usted vino? ¿Y de dónde si usted no tiene fuerza? Ah, sí la va a tener si pasó primero por dónde. Por el lugar santísimo. Si primero pasó por el lugar santísimo, usted va a tener algo que dar. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, versículo 23, acércate. Versículo 25, no deje de congregarte. Versículo 22, acércate. Versículo 25, no deje de congregarte. Lo que te quiere decir que el lugar santísimo y el lugar donde te está llamando a acercarte no está en la iglesia. No está en la iglesia. Pero vamos a hacerlo. ¿Sabes lo que vamos a hacer el próximo domingo? Vamos a traer el lugar santísimo aquí. Vamos a hacer como la iglesia católica. Vamos a poner el santísimo. Vamos a poner el santísimo. Sí, porque así es que es más fácil para nosotros. Porque ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para usted entrar a la presencia de Dios? ¿Qué se necesita para usted acercarse? Mire, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo con estos ojos. Amén, hermano. Pero sin fe, versículo 6 del capítulo 11, es imposible agradar a Dios. Usted sabe lo que está haciendo el autor de Hebreos en el versículo 19, 20 y 21. ¿Sabe lo que está haciendo? Resumiendo el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 del libro de Hebreos. Él lo está resumiendo, porque eso fue precisamente lo que él expuso en los capítulos anteriores. Mírenlo ahí rápido. Mírenlo ahí. Capítulo 7, ¿de qué habla? ¿Qué habla arriba el tema? El sacerdocio ¿de quién? De Melquisedec. ¿Y qué dice allá el versículo 19? Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿verdad?
Versículo 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 21. ¿Lo ven ahí? Eso fue lo que él expuso aquí del capítulo 7 al capítulo 8. En el capítulo 8, él expone cómo se hacía el culto en el Antiguo Testamento y cómo estaba dispuesto el templo. El lugar, mírenlo ahí. Aquí lo dice. Ahora bien, el punto principal, ahí está continuando con el tema de Melquisedec. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que Dios levantó el Señor y no el hombre. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Es que desde allá, desde la antigüedad, Dios le dice a Moisés, haz una copia en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no? De lo que está hecho ¿dónde? En el cielo. El objetivo de Dios era un día destruir ese templo abajo para que ellos tuvieran acceso al verdadero que está en el cielo. Y dice la palabra aquí que este tabernáculo que está abajo lo levantó ¿quién? El hombre. Y para nosotros, en cuestiones de hombre, ¿qué es más fácil bregar? ¿Con lo que Dios hace o con lo que hacemos nosotros? Con lo que hacemos nosotros. Porque lo que hacemos nosotros está delante de nosotros y es más fácil para nosotros. Por eso cuando Dios disuelve el templo, ¿qué pasa con ese grupo de judíos? Que son hebreos, mírenlo aquí, los hebreos. ¿Qué pasa con ellos? Quieren volver otra vez atrás. A que al rito, al sacrificio, a la circuncisión, quieren volver atrás. Porque para nosotros es más fácil relacionarnos con lo que vemos. Amén, hermanos. Sin embargo, el objetivo del Señor era disolver lo que está abajo, disolverlo, para que el pueblo entonces se elevara y fuera al tabernáculo verdadero. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra Jesucristo, ni siquiera sería ¿qué? Sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según qué, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, no en la piedra ya, sino ahora en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esa es la razón por la que podemos entrar al lugar santísimo. Porque al Él perdonar nuestros pecados, borrar nuestras iniquidades y no acordarse más de ellas, entonces no hay obstáculo para que yo entre al trono de la gracia y de la misericordia. Siempre y cuando yo tenga plena certidumbre de fe. Amén, hermanos. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo, oyó viejo, lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien,
Entonces, te está hablando sumo sacerdote, te está hablando de el nuevo pacto. Te está hablando ahora, te va a hablar de el tabernáculo en donde se ejercía el ministerio en el Antiguo Testamento. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario que, versículo 1, capítulo 9. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada como, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamado como, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía ¿qué? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de ¿qué? ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca. Oiga lo que había en el lugar santísimo. El arca y un incensario, ¿se acuerdan? Lo dice ahí, un incensario de oro, ¿verdad? Dentro del arca había un maná, señal de ¿qué? De la provisión de Dios. ¿Y señal de qué? Del pan del cielo, que sería ¿qué? Provisto. Estaban los 10 mandamientos, dando a entender que no importa el pacto, sea el pacto antiguo o el pacto nuevo, la base de los dos pactos siempre va a ser la ley de Dios, los 10 mandamientos. Por eso los 10 mandamientos están explícitamente enseñados en el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Porque estaban en el lugar santísimo, en el arca. Entonces, oiga bien, mire, como dice aquí, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, donde Dios era propicio. O sea, como todos decimos, es propicio, ¿verdad? Es propicio el tiempo, es oportuno, es eficaz, es el momento adecuado. A eso se le llamaba el propiciario, porque cuando la sangre se vertía ahí, eficazmente los pecados del pueblo eran perdonados. Pero solo se hacía una vez al año. Y solo lo podía hacer el sumo sacerdote. Y en ese lugar estaba el lugar donde se vertía la sangre y un incensario. Usted se ha dado cuenta que en el Nuevo Testamento prácticamente lo que han quedado es el incienso, que representa dos cosas: la oración y la alabanza del pueblo. Y la palabra y la sangre. Esos son los elementos que componen el culto en el Nuevo Testamento delante de la presencia de Dios, porque todos los ritos de la primera parte fueron aniquilados al tú ser purificado con la sangre de Cristo. No hay que traer un cordero, no hay que traer sangre, no hay que lavarse las manos, no hay que tener vestimentas especiales, porque ya tenemos acceso al trono por la sangre del cordero. Versículo 6. Y así está dispuesta estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y oiga aquí el misterio que la iglesia se quiere perder. Versículo 8, ¿qué dice? Es decir, el hecho de que se pudiera tener acceso una vez al año a ese lugar, y solo por el sumo sacerdote, ni siquiera los sacerdotes, ni los levitas, ni el pueblo, nadie podía entrar a ese lugar, era porque el Espíritu Santo todavía no había mostrado quién era la persona que iba a abrir de par en par esa puerta para que todos tuvieran acceso a ese lugar. Y lo dejó así oculto porque todavía no había revelado la persona.
el Espíritu Santo lo mantuvo oculto mientras tuviera la primera parte del templo en pie, la cual tenía que caer. Amén, hermanos. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practican este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente. ¿Estando qué? Escuche bien. Vuelva y mire la mecánica que está usando el autor de Hebreo. Observe. Si no lo notó. Versículo 9. Lo cual es que símbolo para el tiempo presente. 11. Pero estando ya que. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir? Que tú tienes dos opciones. O te quedas con el símbolo, o pasa directamente a quien representa el símbolo. O te vuelves loco con el anillo de matrimonio, o te vuelves loco con la esposa. ¿Entendió? O te vuelves loco con el símbolo, o te vuelves loco con la persona que representa el símbolo. O te vuelves loco con los rituales, con el culto, con los lugares, con las oportunidades. O te vuelves loco con aquel que representa eso, el cual es Cristo. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo. Amén, hermanos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre, ¿dónde? Habiendo obtenido ¿qué? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que se muera el que te deja la herencia. Amén. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido mientras tanto el testador vive. Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. ¿Se acuerda cuando el Señor toma la copa? Esta es la sangre del nuevo pacto hecha en mi sangre. Es haciendo alusión a ese momento. E indicando que a partir de ahora, cuando Él toma la copa, ¿verdad? A partir del momento que Él va a la cruz, ahora hay una nueva dispensación, hay un nuevo tiempo. Están siendo inaugurados los últimos días de los tiempos finales. Es una nueva realidad que trae. Amén, hermanos. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de la sangre no se remueve, porque las manchas se mueven con cloro, pero el pecado se mueve con sangre. Entonces, fue pues, versículo 23, necesario
que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas también. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra en el lugar, el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio mismo, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ahí sigue el autor en el capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de la misma cosa. O sea, la sombra, la ley lo que tiene es un símbolo, es una sombra. Pero ahora no hemos sido llamados a esa sombra. Hemos sido llamados a la esencia. Hemos sido llamados a la luz y al cuerpo de Cristo que refleja la sombra que tenía la ley prometida. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios se hacen cada año. Y en ellos se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y he aquí luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y oiga bien lo que dice el autor de Hebreos. Y esto nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré. ¿De qué? De sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Tuve que traértelo desde allá. Capítulo 7, el sacerdocio de Cristo superior al de Aarón, porque él tiene el sacerdocio de Melquisedec. El pacto es superior, el culto es superior, el templo es superior porque es el celestial, porque él pasó al lugar santísimo con su propia sangre a favor tuyo delante de Dios. Amén, hermanos. Versículo 19. Ve que está concluyendo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
Ya eso fue lo que te acaba de decir. No, no fue lo que te acaba de enseñar. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Ya te lo acaba de decir en todos los capítulos anteriores que acabamos de leer. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿a dónde recae entonces ahora la fortaleza, la exhortación, el poder de este texto? ¿Dónde recae? Versículo 22. Es que si tú crees que Jesucristo tiene un sacerdocio superior al de Aarón, te vas a acercar a la presencia. Si tú crees que el sacrificio de Cristo fue suficiente delante del Padre, tus pecados han sido perdonados y Dios nunca más se acuerda de tus pecados, entonces tú me lo vas a demostrar, no diciéndolo de boca, es pasando a la presencia. No es viniendo a la iglesia y cantando alabanza, no, y haciendo oraciones delante de mí. No, tú lo vas a demostrar en tu casa, en cualquier lugar. Tú vas a pasar al lugar santísimo y te vas a conectar con el Dios que te perdonó. Aquí ninguno de los que está aquí ha ido más culto que yo. Ninguno. Como tampoco han ido a más matrimonio que yo. Y como tampoco han ido a más velorio que yo. Y todo esto que se hace aquí, esto es fácil. Cantar alabanza, eso es fácil. Predicar hasta cierto punto, eso es fácil. Doblete rodillas en lugar secreto, donde nadie te ve, donde nadie te oiga, entrar a la presencia, entregar tu vida, derramar tu ansiedad, entregar tu corazón, rendirlo hasta que tu corazón se envuelva a la presencia, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde nadie te admira, donde nadie te aplaude. Eso es para cristianos. Mañana cumplo 43 años. Y yo me convertí como a los 13. Yo tengo 30 en esto. Y no como ustedes, que de verdad. Hay algunos que tú sabes. Yo hablo de verdad. A mí, yo no vine a la iglesia a convertirme. Yo me convertí en drogado, en un carro, solo por allá. Sin gente, sin nadie que me predicara. Yo no estaba en una iglesia, ningún culto, alabaré. No, yo estaba solo. Y yo empecé a clamar el nombre que oí en mi casa, que decían Jesucristo. Y comencé a llamar Jesús. Y había un hermano, habían dos hermanos, Nano y Moisés. Y yo empecé a llamarlo dentro del carro, inconsciente. Tráeme a fulano, tráeme. Yo en el carro, con el carro cerrado, con 13, 14 años. ¿Y sabes qué? Allá venía Nano venía caminando hacia el carro así. Y antes de llegar Nano, donde mí, salió Moisés por otro lado, así, a los dos que yo estaba llamando. Y yo abrí el carro y salí afuera y lo llamé, vengan acá. Y en un trabajo que yo trabajaba, ahí me convertí yo al Señor. Yo no estaba en un culto, yo no estaba en una iglesia. Yo la última vez que había ido a una iglesia era cuando tenía 8 años, que me llevaba mi abuela en el campo en Puerto Plata. Mi experiencia no tiene que ser la suya. Amén, hermano. Pero yo vengo a la iglesia convertido ya. Yo vengo a la iglesia convertido. Yo elijo qué iglesia congregarme, porque algo había pasado en mí y yo no, ahí no había gente. No como Pablo, pero me tumban del caballo.
Y ahora, cuando llego a la iglesia, veo, tengo que empezar a envolverme, a conocer y a entender cómo funciona esto. Y lamentablemente, muchas veces no es la Biblia, es el concilio. Es a entender las cosas de los concilios, de los grupos, de las tradiciones, de las cosas. Pero yo me convertí por allá. Y no es que yo me convertí, a mí me convirtieron. Y no necesariamente lo que la iglesia te dice es lo que dice la palabra de Dios. No sean ingenuos. No. Nosotros tenemos una tradición, tenemos unos pensamientos, unos comportamientos, unas cosas de nosotros. Y muchísimas veces lo que la iglesia te dice te aparta. Porque ¿qué te dice la iglesia domingo tras domingo? ¿Qué te dice la iglesia, sea cuáles sean los cultos, los días que haya que congregarse? ¿Qué te dice la iglesia? Tienes que congregarte. El que no se congrega está en pecado. Y hay un énfasis. Pero a ti no te dicen que antes de llegar a la iglesia pase por el lugar santísimo. Pero no lo dice ahí. ¿Y cuál es el problema que tienen los pastores hoy en día? ¿Y cuál es el problema que tienen los hermanos hoy en día? Porque te dicen el versículo 25, pero no te dicen el versículo 23 y 22. ¿Y de qué tenemos llena la iglesia? De un montón de religiosos, de gente enferma que cree que porque no venga a la iglesia ya no es cristiano y se sienten vacíos cuando no vienen a la iglesia. Te notifico legalmente, tú estabas vacío antes de venir a la iglesia. No fue problema de que viniste a la iglesia o no viniste a la iglesia. Tú estabas vacío y te vas a ir vacío. Porque estas experiencias y estos contactos y estas realidades que tenemos se acaban ahorita a las 5 de la tarde. Pero lo que sucede en tu vida, en el lugar santísimo, lo que sucede en tu vida en el lugar santísimo, cambia, marca, destruye, transforma tu vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que eso no lo podemos. Yo sé cuando los hermanos no vienen a la iglesia. Mire el que está al lado, mire quién falta hoy aquí. Usted sabe cuando un hermano no viene a la iglesia. Eso no es difícil, ¿verdad que no? ¿Verdad que no es difícil? Nos damos cuenta cuando usted no viene a la iglesia. Nos damos cuenta los hermanos que vienen una vez cada 5 meses a la iglesia. Nos damos cuenta los hermanos que cantan y ministran y después se desaparecen del culto. Nos damos cuenta los hermanos que no vienen a la clase. Eso es fácil. Lo que deberíamos tener en la frente ahí es a lo que diga 10 días, 15 días, no de la iglesia, del lugar santísimo. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted fue al lugar santísimo? ¿Cuándo fue la? ¿Qué tan difícil es que usted entienda? Es tan difícil. Hermano, yo no sé, yo soy uno más, pues yo soy el pastor, uno más. ¿Y qué yo te estoy diciendo a ti? Yo necesito que tú vayas al lugar santísimo. Lo de congregarse va a caer por automático. Lo de congregarse va a caer en automático. Y tú ves que hay muchos hermanos que dicen, ay no hermano, usted no puede decir eso, porque hay hermanos que se desaniman, que se lo lleva el diablo. ¿Y usted cree que estamos aquí buscando dinero? ¿O no estamos tratando de forjar gente que tenga una relación de verdad con el Señor? Tú sabes lo que va a pasar cuando tú reúnes un grupo de gente que nunca ha estado en la presencia, que nunca ha estado, que no hay temor de Dios, que comienza el chisme, la fornicación, la codicia del marido, de la mujer del otro, porque eso que está dentro del corazón, ese pecado no lo frena nadie, sino la presencia de Dios. Hay hermanos que tú no le quieres abrir tu casa porque hablan demasiado, son chimosos, viejas entremetidas, dice la Biblia, que viven calumniando y entremetiéndose en lo ajeno, diciendo cosas que no deberían. No lo dice la palabra.
Claro, porque esa vieja del carajo no ha ido a la presencia de Dios. Hombres que no pueden ver el cuerpo de la mujer tuya, que están tirando fotos con la mente. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Y mujeres también. Porque no han estado en la presencia de Dios. Porque es que tú puedes ir a la iglesia, tú puedes ir al trabajo, tú puedes ir a cualquier lugar. Lo que tú no puedes fingir es presencia de Dios. Lo que tú no puedes fingir es presencia de Dios. No la puedes fingir, no la puedes falsificar, no la puedes aguar, no la puedes alterar. Eso no está en tus manos. A ti lo único que te toca es pasar a la presencia. No lo puedes hacer. ¿Sabes lo fácil que es juntar gente? Hace par de domingos aquí había gente que caña para el ingenio en el matrimonio de Yajaira y del varón. Eso es fácil. Juntar gente fácil. Juntar coro y chercha. Recuerden que la palabra chercha no es pecado decirla del púlpito. Porque la palabra chercha viene de la church. Y era el coro que hacían los hermanos fuera de la iglesia. Ahí están ellos haciendo chercha. La chercha es una palabra de nosotros. Evangélica. Yo quiero, hermano, que nos juntemos. Yo lo que no quiero ver la carne tuya. Y la queja del diablo tuya. ¿Sabes cuántos hermanos hay en la iglesia que te cuentan los problemas, pero nunca te cuentan las soluciones? ¿Le ha pasado a usted? Quizá en esta iglesia no pasa, porque aquí somos todos santos, ya estamos a otro nivel. Pero hay un hermano que te dice, ay hermano, me estoy ahogando. Ay, la situación. El Señor lo rescata y hace una obra en su vida. Y nunca te llama para atrás para darte el testimonio. De que Dios hizo una obra en la vida. De que Dios abre una puerta. ¿A cuánta gente tú contaminaste con tu problema y con el diablo? ¿A cuánta gente contaminaste con tu problema? ¿Y a cuánto lo edificaste con la provisión que Dios te dio? Mira, poca gente dice amén. Porque tú y yo somos máquinas de quejarnos y transmitirle al otro desánimo y desaliento. Pero si Dios te respondió, ¿por qué tú no llamas a la gente y le dices que Dios te respondió? Y lo que debería ser una bendición, juntarnos juntos y en armonía, se convierte en un problema, en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque esa gente sabe fingir delante de ti, pero no puede fingir la presencia de Dios. ¿A dónde se purifica la conciencia? ¿A dónde se limpia el corazón? ¿A dónde se santifica el creyente? ¿A dónde el creyente es transformado? ¿A dónde se pone en marcha esa fe? ¿No ves que la Biblia ata la fe verdadera con una oración verdadera? Porque sin fe no se puede orar. Y sin fe no se puede pasar al lugar santísimo. Ay, yo lo veo, que cantan mucho, hablan mucho. Pero cuando se tiran de rodillas, ese hermano que habla por boca y nariz, no ora 15 minutos. Ese hermano que canta 7 producciones de alabanza, no puede orar 15 minutos. ¿Por qué será? ¿Por qué no tenemos una vida edificada sobre una relación viva y directa con el Señor? ¿Por qué no podemos? Pues antes de que pases por la iglesia, pásate primero por el lugar santísimo. Purifica tu corazón, entra en fe, purifica tu alma, abre tu conciencia delante de la presencia, lava tu cabeza con la palabra, confiesa tus pecados y luego ven limpiecito, papicito, ven limpiecita. Así nos congregamos todos juntos. Sin esa vibra diabólica que te agarra, sin ese ánimo satánico que te agarra, sin ese doble ánimo que te coge a ti. Vamos a juntarnos ahora. Ahora sí da gusto juntarse. Cuando yo te digo, tengo un problema, ora por mí, y tú entras en presencia porque está limpio. Todo hermano que tenga conocimiento de la palabra y crecimiento espiritual y se reúne con un coro, di que a orar, usted no va a orar a ese grupo. A usted le van a meter todas las oraciones. Ella dijo amén. Ella lo entiende. Usted es el que va a orar.
A usted que le van a tirar la carga. Con usted que se va. Pero una pregunta, y es que a usted se le olvidó que el Señor, dice Pablo, que por nada esté que, sino que sean conocidas que delante del lugar santísimo. Abra su corazón. Lo que pasa es que cuando no hay fe, plena certidumbre de fe, aleluya, cuando no hay convicción, certeza de aquella que agrada a Dios, cuando usted está solo hablando con el Señor, literalmente usted siente que no está hablando con nadie. Y no se le quita la ansiedad. Y no se le quita la situación. Y usted siente que está hablando al vacío, al aire. Va a mentir aquí para fingir. Por eso que usted llama a una gente que no puede hacer nada por ti. Porque ese está más jodido que tú. Y no se siente, seamos sinceros, no se siente diferente cuando tú hablas con alguien de carne y de hueso. Esa es la verdad. No diga que no. Sin embargo, Cristo tiene carne y hueso y está sentado a la diestra del Padre y está acceso. ¿Por qué tú no pasas por la presencia? Sí, vamos a juntarnos, tú y yo. Pero no me vengas a fingir que tú estuviste en la presencia. Porque se nos nota cuando no estamos en presencia. Se nos nota cuando no hemos estado cerca del lugar santísimo. ¿Qué hablan los que han estado en el lugar santísimo? No tienen el corazón purificado. No tienen el cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué tienen? ¿Qué habla la gente que ha estado en la presencia de Dios? ¿Tú crees que va a hablar vagamundería? ¿Va a hablar sinvergüencería? ¿Va a hablar caballá? ¿Va a estar pendiente a temitas y cositas de esta vida, buscando gloria y fama delante de la gente? ¿Tú crees que en eso que esa gente va a estar? No puedo negar Hebreos 10:25. No lo puedo negar, no lo puedo borrar. No me queda otra cosa que estar sometido y hacer lo que dice ahí. De hecho, lo estamos haciendo. Lo que me extraña es el 23, el 22. Por eso, pregúntele al que está a su lado, ¿cuándo fue la última vez que te congregaste con el Señor en el lugar santísimo? Pregúntale. ¿Cuándo fue que te congregaste con el Señor en el lugar santísimo? ¿Cuándo fue la última vez que le entregaste esa carga? Que le entregaste esa conciencia, que le entregaste ese corazón, que le dijiste al Señor, purifícame, límpiame, lávame, yo estoy aquí, yo te necesito. ¿Cuándo fue la última vez que le entregaste tus problemas económicos? ¿Cuándo fue la última vez que le entregaste tus problemas matrimoniales, tu problema del negocio, tu problema con tus hijos, tu problema con tu relación con tus empleados? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por la presencia de Dios? Entonces ahorita, abusador, abusadora. Y que ese mensaje estuvo flojo. Claro, tú tienes 300 años que no pasas por la presencia de Dios. Ahí tú crees que es fácil prenderte este anafe mojado en tiempo de frío. Y después dice, esa alabanza estuvo floja. Claro, tú te descarriado del lugar santísimo. Ay, esa hermana ahora y como que no sentí nada. Claro, tú no estás muerta. Tiene 200 años que no pasa por el lugar santísimo. Ay, los hermanos no me saludan. Ay, nadie está pendiente a mí. Claro que nadie está pendiente a ti. Los muertos. ¿Quién está pendiente a un muerto? ¿El muerto con tierra tiene? Y considerémonos unos a otros, porque es un derivado de acercarse y de haber estado en el lugar santísimo, hablando con el Señor que derramó su sangre por mí, que me salvó, que puso su palabra en mi vida, que puso el Espíritu Santo en mi vida y que me hizo parte del cuerpo de la iglesia. Entonces, como parte de una agenda, yo te incluyo. Pero esa agenda nace en el lugar santísimo. Porque ¿sabe para qué es Efesios 5:18? Que te llene del Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para que bregues con tu esposa,
para que bregue con tu esposo, para que bregue con tus hijos, para que bregue con tus padres, para que bregue con tu jefe, para que bregue con tus empleados. Es para eso Efesios 5:18, que te llene del Espíritu. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué, querido? Dile al que está a tu lado, ¿tú sabes por qué? ¿Sabes por qué es así? Porque en la antigüedad el Espíritu Santo solo descendía sobre profetas, sobre reyes y sobre sacerdotes. ¿No es así? ¿Cuál es la novedad que trae Cristo? ¿Cuál es la novedad que trae Cristo? ¿Cuál es la novedad que trae Cristo? Que ahora la vida común, la vida corriente, da corriente porque la corriente del Espíritu Santo fluye en esa cotidianidad. Antes, solo trabajos selectos, escogidos y apartados, sacerdotes, reyes y profetas. Y ahora el hombre común, con tareas comunes, bregando con una esposa común, en un matrimonio común, una esposa bregando con un hombre común, en un matrimonio común, en una crianza común. Eso es la grandeza del nuevo pacto, que ya no hay nada común, que ya no hay nada cotidiano, que todo es santo, porque para Dios todo es importante, y para eso es el poder y la llenura del Espíritu Santo. Para eso es el poder y la llenura del Espíritu Santo, para que bregue con tu loca, para que bregue con tu loco. Es para eso la llenura del Espíritu Santo. Y antes para profetizar, y antes para ofrecer sacrificio, y antes para dirigir un estado, y ahora para dirigir una familia, y ahora para dirigir a los hijos, y ahora para dirigir un trabajo, para dirigir un negocio, para ser empleado como al Señor, dice Pablo. Es para eso, ese es el logro de Cristo, ese es el logro del Nuevo Testamento, que todas las cosas fueron santificadas y todas las cosas pueden ser un culto a Dios. Sin embargo, tú de inteligente estás creyendo que Dios unge al pastor. Y los profetas y los grandes hombres de Dios, volviendo a la manía del Antiguo Testamento, ahora sobre toda carne derramaré mi espíritu. Entre los viejos, los jóvenes, los niños, los adolescentes. ¿No dice la Escritura, Joel 2:28? Sobre toda carne derramaré mi espíritu. Para que tú veas la grandeza de Jesucristo. Que ahora no hay nada común. Ahora no hay nada ordinario. No llames tú común a lo que yo santifiqué. No llames tú común a lo que yo santifiqué. ¿Sabe lo que santificó el Señor? Tu matrimonio. ¿Sabe lo que santificó el Señor? Tu paternidad. ¿Sabe lo que santificó el Señor? Tu empleo, tu carrera, tu negocio. Lo santificó para Él. Y ha puesto su Espíritu Santo. ¿Sabe lo que tú has hecho? Lo que tú has hecho es decirle al Señor: cuando yo oro, cuando yo te adoro, cuando me congrego, me puedes llenar. Y el Espíritu Santo dice: no, yo vine a morar en tu vida y te voy a dar poder, como dice Filipenses 4:13, para que bregue con tu presupuesto, con tu necesidad, con tu hambre, con tu abundancia, con tu prosperidad. Mi poder ahora no está para bajar fuego del cielo. Mi poder está para subir fuego de la tierra hacia el cielo, con gente que honre y glorifique a Dios. Porque mi poder en el nuevo pacto se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios no está para gente fuerte, para gente santa, para gente apartado y consagrado. No, el poder en el nuevo pacto está diseminado, está impartido sobre gentes comunes y corrientes. Y dentro de la agenda del matrimonio, de los hijos, del trabajo, uno de esos temas es congregarse. Uno de esos temas es tener amigos creyentes y amigos impíos que comulgan con nosotros, o que por lo menos respetan lo que creemos. Y en esa cotidianidad
más efectivo que el ataque de Israel a Irán. Así está Dios efectivamente en todo territorio, simultáneamente, mediante el Espíritu Santo y mediante la palabra, bombardeando a los escogidos que van a ser despertados. Porque nuestra vida completa es un sacrificio vivo a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde.